Saludos cordiales, damas y caballeros. Espero que esté muy bien. Comentarles que en el video o tutorial de hoy vamos a ver el tema de la permacultura. La permacultura en, en los proyectos de construcción de vivienda para la clase pobre y para la clase media. Sin más preámbulo, vamos a proceder a las diapositivas. Muy bien. Muy bien, aquí estamos. La permacultura en la construcción de proyectos de viviendas para la clase pobre y clase media. Esta propuesta va dirigido para Cañas, Guanacaste, para todos los lugares de Costa Rica y para otros lugares y otras partes del mundo y otros países. Bueno, siempre pongo aquí el área, porque acuérdense que soy analista de modelación cuantitativa, entonces pongo el área cuantitativa financiera y también de paso decir que yo no soy arquitecto, no soy ingeniero civil y no soy ingeniero topógrafo, no soy ingeniero agrónomo, etc. Entonces mi aporte aquí va desde un enfoque meramente de nivel básico y en lo que puede aportar a nivel general, ¿verdad? Ya son los expertos, todos los expertos y todos los actores claves y participantes claves del sector público y sector privado que deben ya pulir, digamos, esta propuesta, ¿verdad? Más sin embargo, mi ponencia es a nivel general. ¿Ok? ¿Qué es la permacultura? La permacultura es un sistema de diseño agrícola y social que busca crear sistemas sostenibles y regenerativos que trabajan en armonía con la naturaleza. Se centra primero en la observación meticulosa y reflexiva de la naturaleza como referente para después poder imitar y utilizar los patrones y características de los ecosistemas naturales y así crear sistemas agrícolas y entornos humanos sostenibles. Continuamos. Y por tanto va de una agricultura sostenible hasta la construcción de casas ecológicas y verdes, así como un mayor aprovechamiento de los recursos naturales como la fuente enérgica. Muy importante, las tres éticas de la permacultura son el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas y la distribución equitativa de los recursos. Muy bien, en términos simplificando al concepto, entiendo que la permacultura es algo muy interesante porque viene y quiere modelar, representar todo lo que se puede, digamos, a nivel artificial, a nivel de diseño agrícola, ¿verdad? O de la construcción, podemos decir, aportándolo, en este caso lo vamos a aplicar al proyecto de vivienda, es tratar de representar, digamos, representa de alguna manera los patrones, modela el funcionamiento del fenómeno de la naturaleza y trata de aplicarlo en la manera, digamos, en un proyecto de vivienda para así, ¿verdad? Utilizando materiales naturales o su funcionamiento para minimizar el impacto ambiental en cuanto a externalidades negativas, es decir, el daño negativo, ¿verdad?, ambiental. Y también, digamos, y en cuanto se hace, digamos, es darle un mejor cuidado a la tierra, de tal manera que usar, digamos, elementos de la naturaleza sostenible, ¿verdad? Y de manera regenerando, ¿verdad? También dándole prioridad al cuidado de las personas y también, muy importante, distribuyendo y utilizando esos recursos de manera equitativa, sostenible, sustentable, para contribuir, digamos, a la ecología, al ambiente y a la naturaleza. Es algo muy, muy interesante, ¿verdad? Porque lo que buscamos aquí es contribuir en esos tres puntos, en el cuidado de la tierra, yo agregaría excesión de terreno, cuidado de las personas, ¿verdad? Las personas son importantes y la distribución equitativa de los recursos. Y por ende podríamos decir que el tema de las viviendas, del agua, de la electricidad, de una casita, para la clase pobre y clase media son recursos y hay detrás de todos estos recursos hay personas. ¿Cuáles son los objetivos de uno o varios de esta propuesta general para construir uno o varios proyectos de vivienda en Cañas, Guanacaste con la permacultura? Bueno, beneficiar a varias personas de la clase pobre y clase media con casas propias,
minimizar costos de los emprendedores y empresarios del sector construcción, ¿verdad? Es decir, aquí deseamos cambiar la mentalidad del empresario y convertirlo en un empresario emprendedor con mentalidad verde, con mentalidad ecológica, ¿verdad? Aplicar el emprendimiento verde, ahí está. Involucrar al sector público, sector privado, actores claves, ¿verdad? Aquí muy importante. Por ejemplo, el sector privado, asociaciones de desarrollo, líderes comunales, profesionales de ciencias económicas, de ciencias ingenierías, arquitectura, personas que tengan terreno y los estén vendiendo. Por su parte, el sector público es situaciones que tengan que ver con la vivienda, que tengan que ver con municipios, ayuntamientos, municipalidades y demás, y otros. Aplicar los negocios y empleos verdes, aquí también es generar una mentalidad de negocios y empleos verdes para el corto, mediano y largo plazo. ¿Qué podemos hacer en esa materia? Contribuir a mejorar el medio ambiente y la ecología de la naturaleza, minimizar impacto negativo en la naturaleza, ¿verdad? Es otro buen punto a tomar en cuenta ahí también. Y algo también, otro punto muy bonito, que es que al menos a mí es lo que siempre me interesa mucho, que aplicando ese concepto de la permacultura y tomando los proyectos de vivienda, la cuestión de construcción, ¿verdad? Cómo podemos implementar aquí la creatividad, el ingenio, invención, experimentación, innovación. Es decir, cómo nuestros arquitectos, nuestros ingenieros civiles, nuestros ingenieros topógrafos, todos los profesionales del sector, ingenieros agrónomos, ingenieros en gestión ambiental, profesionales en manejo de los recursos naturales pueden venir, ¿verdad? Y innovar. Y sobre todo, ojalá, ¿qué podemos hacer nosotros de manera original e inventar, a diferencia de otros países, ¿verdad? Y entonces es muy importante, como podemos ver, el tema de implementar la creatividad, la invención, la experimentación y sobre todo la innovación, perdón. Aplicar incentivos económicos y no económicos, y también híbridos o combinados, principio de la economía de los incentivos. Es importante también, sin duda, que uno de los objetivos en esta propuesta es que se deben aplicar incentivos. ¿Por qué? Porque el ser humano, ya respondemos a los incentivos, ¿verdad? Sean incentivos económicos, como es el dinero, incentivos no económicos, como es el reconocimiento, el trabajo voluntario, la satisfacción de ser solidario, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y aclarar, ¿verdad?, que en mi caso al menos este proyecto yo lo estoy proponiendo para Caña Guanacaste, para Costa Rica y para otros países, porque yo tengo incentivos tanto no económicos, pero también económicos. Busco de los dos, de manera híbrida. Yo creo que se vale que pensemos en propuestas como esta para que no solamente gane una persona, sino ganemos varias personas. Las personas que se inician de su casa, los empresarios, los políticos involucrados, todos los funcionarios públicos involucrados, las personas que venden su terreno, el inversionista público o privado, los líderes de acciones de desarrollo, los líderes comunales. Es decir, que todo el mundo gane, sea ese incentivo económico, sea un incentivo no económico, o sea, digamos, por ambos lados, económicos y no económicos, y es totalmente válido. Análisis de los proyectos de vivienda. Vamos con el análisis así del proyecto de vivienda. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la enfermedad problemática en Cañas Guanacaste, en Costa Rica y en varios países? Muy bien, comentarles que varias personas y seres humanos no tienen casa o vivienda propia. En Cañas Guanacaste, en varias partes de Costa Rica y en varios países del mundo. Y también aquí quiero agregar, y lo cual debería ser creatividad, innovación, invención y también un derecho humano, tanto en Cañas Guanacaste, en Costa Rica y en todos los países del mundo, y en varios países, ¿verdad?, de Latinoamérica y al mundo. Todavía no es así, no es un derecho humano como tal, universal, aunque debería serlo. Porque es terrible, ¿verdad?, no tener una vivienda o casa propia. Y por ende aquellos seres humanos que no la tienen, casa o vivienda propia, saben lo que es vivir eso, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas de este problema? Varios actores participantes del sector público y privado no se unen, no se organizan y no actúan y ejecutan para hacer realidad uno o varios proyectos de vivienda en Cañas Guanacaste.
Esto es importante, damas y caballeros, que tristemente varios sectores, actores participantes del sector público y sector privado, ¿verdad? No se han unido, no se han organizado y no se han reunido. A mí me faltó la palabra reunir. No se reúnen, no se unen, no se organizan y no planean. Es importante que todos estos sectores, actores claves del sector público y sector privado, se reúnan, se unan, se organicen y planeen para ver cómo hacen realidad un proyecto de vivienda para personas de clase pobre y personas de clase media, utilizando la permacultura en el porcentaje que se puede utilizar y ver qué podemos hacer en el corto, mediano y largo plazo en esta materia. Muy bien. El plan regulador o plan de ordenamiento territorial está obsoleto y no está alineado a las necesidades de las personas del lugar. Al menos a mí, lo que he visto, un poco del plan regulador, ¿verdad? Es algo muy profundo, muy riguroso. Es y me llamó la atención de que se pueden incorporar valores que podemos ver es que no solamente podemos hacerlo como un territorio donde se consume, sino también podemos hacerlo en un territorio donde también produce. Y también tenemos que ver qué elementos de innovación, qué elementos de creatividad, qué elementos de invención le podemos incorporar a ese plan regulador, de tal manera que me permita flexibilidad para, por ejemplo, que en un determinado lugar de cañas de Costa Rica o de un determinado país, sea Guatemala, Honduras, Brasil, Argentina, etc., me permita a mí o un grupo de personas hacer un proyecto de vivienda para personas de clase pobre, un proyecto de vivienda para la clase media, utilizando el concepto de permacultura. Varias personas y seres humanos no tienen dinero para comprar una casa. Eso es el punto 3, ¿verdad? Un punto muy importante. Muchas personas no tienen recursos para comprar una vivienda en casa propia. Varias personas y seres humanos no tienen acceso a crédito formal para comprar una casa. Y por ende existe mucha discriminación y exclusión financiera. Ahí me equivoqué, disculpen. Hay un error gramatical. Y eso es algo interesante, porque inclusive he estado buscando, existe discriminación, exclusión, también se le llama racismo financiero. Solo algunos tienen acceso a los recursos financieros a nivel formal y otras personas no. De 5, varias personas y seres humanos han perdido su casa en entidades financieras. Para nadie es un secreto también que a nivel de varias partes del mundo, las personas pierden su casa, ¿verdad? Por decisiones propias pero la han perdido, ¿verdad? Y seamos honestos, a nadie le va a gustar perder su casa, ¿verdad? Independientemente tengo o no tengo responsabilidad. Varias personas y seres humanos han perdido su casa en entidades financieras. En Caña Guanacaste, en Costa Rica y en otros países del mundo no se maneja el tema de las viviendas como un derecho humano para las personas y seres humanos. No es un derecho humano. Esto es mucha tela que cortar, pero en resumida, damas y caballeros, en Caña Guanacaste, en Costa Rica y en diferentes partes del mundo, todavía el tema de la vivienda no está como un derecho humano y debería estar como un derecho humano. Si a mí me lo preguntan, al menos yo creo que debería estar a nivel de leyes, en los ordenamientos jurídicos de los países, debería estar por lo menos mínimo en leyes y también en las constituciones políticas. Es lo que yo considero. Pero bueno, los expertos jurídicos, que son muy pocos, ¿verdad?, que están en este tema, determinarán qué es lo mejor. Pero sí hay mucho que hacer todavía en materia de derechos humanos. Que la vivienda sea declarada un derecho humano para que ojalá ni un ser humano tenga que no tener, digamos, casa propia. Varias personas y seres humanos han perdido su casa por desastres naturales. Esto es otra causa también. Muchas personas por un terremoto, por un tsunami, por un huracán, han perdido sus casitas. Y varias personas y seres humanos han perdido su casa por accidentes con el fuego, la electricidad, se les ha quemado la casa, ¿verdad? También, ¿verdad? Y hay, sobre todo una persona, si son de escasos recursos, tienen para levantar una casa, ¿verdad? Síntomas. Vamos con los síntomas. Varias personas y seres humanos no tienen dinero para comprar una casa y tienen dificultades económicas y financieras para alquilar una casa. Y varias de estas personas viven en casas con condiciones no adecuadas o apropiadas.
Es decir, algunas personas tienen que estar en casas de muy baratas, pero muy malas condiciones, o también en casas prestadas, pero en muy malas condiciones, ¿verdad? Porque no los tienen algunas personas, varias personas no tienen los recursos ni para comprar, ni para alquilar una buena casa o una buena vivienda. También varias personas y seres humanos no tienen acceso al crédito para comprar una casa, y varias de estas personas tienen que alquilar una casa. Las personas que no tienen casa no hacen su realidad su derecho humano a tener una vivienda propia y digna. Es decir, varias personas tienen que alquilar una casa, ¿verdad? Porque no tienen acceso al crédito, están alquilando una casa y tienen que tomar decisiones obligatoriamente a manera de, inclusive que hoy en día se dice que es más barato que alquilar una casa en algunos países, en algunos lugares, ¿verdad? Del mundo. Pero al menos yo como analista de evaluación cuantitativa y como administrador de empresa considero que en el largo plazo, en el muy largo plazo, ¿verdad? Lo que refiere a una vivienda, siempre va a ser mejor tener una vivienda propia, sin duda alguna, para el término de largo plazo y mediano plazo inclusive. Tal vez en el corto plazo sí puede ser, pero ya en el largo plazo, sin duda alguna, lo mejor es tener una vivienda propia. Varias personas y seres humanos que no tienen casa propia tienen problemas en su salud financiera, económica, emocional y psicológica. Aquí muy importante también, damas y caballeros, que muchas personas tienen problemas económicos, mentales, a nivel emocional y psicológico, porque no tienen una vivienda propia. Por supuesto que varias personas y seres humanos tienen problemas en su salud mental, emocional y psicológica. Siempre escuchamos mucho, ¿verdad? Aquí es un tema interesante. Yo pregunto, ¿será que las condiciones materiales de un ser humano vienen a contribuir en su salud mental, en su salud emocional, en su salud psicológica, en su salud, en su positivismo, en su estado de ánimo, motivación? ¿O es al revés? ¿O es que la motivación, la emoción, la psicología mental viene a contribuir a los problemas, cuestiones materiales? Para esto, esta pregunta va a depender a quién se la preguntemos. Pero sin duda alguna, yo con solo lo que les digo a ustedes, que yo creo que en pobreza extrema, muy extrema, probablemente varias personas no están alegres o no están en bienestar. Posiblemente nos demos cuenta que las cuestiones materiales sí influyen mucho en nuestro bienestar, de una u otra manera, sea indirectamente, aunque sea un poquito a nivel en la cuestión mental, emocional y psicológica. Sí influye mucho. Pero bueno, no me voy a pronunciar eso porque no soy psicólogo. Varias personas se han quitado la vida y se han suicidado por perder su casa. Aquí es un punto muy importante para que ustedes vean. Me he dado cuenta que investigando ahí que personas de otros países, ¿verdad? Pierden su casa en varios países y por la incertidumbre, me imagino, la desesperación, ¿verdad? Que siente un ser humano al que hacen prácticamente la calle. Algunos lo que hacen es quitarse la vida y suicidarse. Y por ende, eso es un tema que como sociedad deberíamos reflexionar, ¿verdad? En que ningún ser humano, todo ser humano, más bien voy a decirlo positivo, debería tener una casa, vivienda propia. Sea clase pobre o sea clase media, pero que tenga su casita. Su casita sea una casita ahí digna a nivel básico, a nivel de una clase pobre, o una casita ahí término medio, pero a nivel clase media. Pero la clase pobre y clase media tienen que tener su casita. Y perder algo total, tú tenías una casa y la perdiste, ¿verdad? O te la quitaron. Algunos seres humanos optan por quitarse la vida y suicidarse, ¿verdad? Esto es muy serio. Y por supuesto que es triste, ¿verdad? Varias personas y seres humanos tienen que alquilar una casa o vivienda. Esto es otro síntoma, ¿verdad? Al no tener una casa propia, yo lo catalogo como un síntoma, que el ser humano tenga que venir y alquilar una casa propia, una vivienda, ¿verdad? Porque no le queda otra. Y ajustando su seguro, si es pobre, quiere una casa ahí para clase pobre. Si es clase media, pero no tiene casa propia. Varias personas y seres humanos viven en casas en condiciones precarias, inadecuadas o inapropiadas. Sobre todo aquí es más que todo la clase pobre, ¿verdad? La clase media ahí puede crear una casita ahí más o menos. En cambio las personas de clase pobre pues tendrán que vivir sea arrimados en una casa prestada
o alquilar una casa, pero un cuartito en condiciones no precarias, inadecuadas, inapropiadas, inclusive inhumanas, ¿verdad? Entonces, es importante, me parece a mí, vean ustedes todos los síntomas, ¿sabes? Que puede, uno o varios de ellos que puede tener la sociedad, un grupo de personas, un ser humano, por el hecho que no tenga casa, o sea que la perdió, o porque no puede acceder al crédito de una casa y demás. Y ahí seguimos, ahí les dejo la lista, ¿verdad? Yo solamente lo hablo en términos generales, pero estos son los síntomas. Y como sociedad, las personas de aquí, de Cañas, Guanacaste, debemos de pensar, los de Costa Rica y otros lugares del países del mundo también. Tratamientos o curas en Cañas, Guanacaste, en Costa Rica y en otros países. Soluciones. ¿Cuáles son esos posibles tratamientos o curas en Cañas, Guanacaste, en Costa Rica y otros países? Alternativas de solución. ¿Qué soluciones tenemos, Cristian? Número 1. Realizar proyectos de vivienda de manera tradicional o combinado con la permacultura. Es decir, sea de manera tradicional o como la que más nos gusta es de manera con la permacultura. Realizar proyectos de vivienda con la permacultura, es decir, solamente con la permacultura, utilizando esa cultura permanente, ese modelado de patrones o fenómenos de la naturaleza para tratar de imitar la naturaleza en ese sentido y plasmarlo en un proyecto de construcción de vivienda en lo porcentaje que se pueda. Realizar almacenamiento global de agua de lluvia o uno solo para cada proyecto de vivienda. Aquí lo que cuando digo global me refiero a que tenemos un proyecto de vivienda, por ejemplo, de 1000 casas, por ejemplo, aquí en Caña, Guanacaste, 1000 casas para clase pobre o 1000 casas para clase media, ¿verdad? Y que lo que hacemos es que hacemos un almacenamiento grande donde cae el agua lluvia, la guardamos y esa agua lluvia sea utilizada para lavar el carro, para lavar la ropa, para echarle las matetas, etcétera, etcétera. Realizar un almacenamiento individual o en casa. Y la otra posible solución es que se haga un almacenaje individual, uno por cada casa, y cada casa tengamos agua, puede recoger agua de lluvia durante el invierno y que esa agua de lluvia la utilice para lavar el carro, para regar las matas, para lavar la ropa, para lavar el piso, para lavar las ventanas, etcétera, etcétera. También la otra opción es que se puede hacer con la permacultura es realizar sanitarios ecológicos en cuanto a las heces y orina, es decir, que aquí las heces y la orina, ¿verdad?, se utilizan, se almacenan de una manera diferente, se tratan de una manera diferente y eso se puede utilizar, se puede, digamos, conectar con otros negocios o emprendimientos verdes de tal manera que se puede utilizar como para abono o utilizar como algún tipo de abono y otros usos y demás, etcétera. Los expertos en el tema lo determinarán o también inventarán que otras posibilidades, pero sí existen baños secos o ecológicos donde se le da tratamiento a las heces y a la orina para que, digamos, no esté contaminando la tierra y también venga, digamos, a modelar, ¿verdad?, la naturaleza, que es lo que hace la permacultura, ese fenómeno, para minimizar daño ambiental. Y sobre todo aquí no es algo interesante porque, como siempre digo, la idea es que también se hagan negocios y emprendimientos verdes en estos. Utilizar el agua de lluvia para beneficio de las personas del proyecto de vivienda con la permacultura, y aquí obviamente sea a nivel global, de un almacenamiento global o individual, que las personas usen esas aguas de lluvia para diferentes usos. Implementar diferentes fuentes e innovadoras alternativas de financiamiento parcial o total, sea sector público, sector privado o ambos. Aquí, ¿verdad?, propongo, ¿verdad?, que aquí entro yo también, ¿verdad? Aquí es que se busque inversionistas a nivel privado, financiamiento, qué financiamiento se le puede dar a nivel de proyecto, a nivel público, o a nivel de entidades privadas, o una combinación de todo, también con el modelo financiero que inventé este servidor, ¿verdad?, que lo pongo a disposición, ¿verdad?, para ya sea que venga a contribuir a ese financiamiento parcial de una parte o por lo menos total, ¿verdad? Ya habría que va a depender de todas las alternativas que existen, ¿verdad?, para decir
en qué puede venir a ayudar, contribuir el modelo cuantitativo Cañas-Juan-Cerrot inventado por este servidor, que es un modelo de colaboración financiera colectiva. Implementar mano de obra operativa y profesional a tiempo parcial o completo. Este punto de la permacultura es muy interesante porque también nos va a permitir, digamos, que si una persona o un grupo de personas se les va a hacer una vivienda propia, un proyecto de vivienda para la clase pobre o clase media, que también las personas, digamos, para bajar costos operativos, minimizar costos, gastos, que se les consulte, bueno, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a venir con permacultura, ¿verdad? A venir si estarían dispuestos a colaborar, a trabajar trabajo voluntario de manera solidaria a medio tiempo, tiempo completo, porque se trata de eso, se está hablando de las mismas personas a las que se les va la casa, ¿verdad? El proyecto de vivienda, para la clase pobre, clase media, pero que ellos mismos van a trabajar para algo que es de ellos, para su vivienda, ¿verdad? Posiblemente no se va a hacer solamente con eso, posiblemente hay que combinar eso con el nivel sector privado, con empresas, ¿verdad? Pero todo esto viene a colaborar, ¿verdad? Cuando diga, mira, un grupo diga, nosotros vamos a poder trabajar 4 horas diarias, 5 horas, lo que sea, aunque sea 1 hora, 2 horas, pero todo eso implica minimizar costos, de tal manera que podamos minimizar los costos y hacer realidad un proyecto de vivienda con permacultura, utilizando este concepto en la práctica de la permacultura. Entonces ahí les dejo los tratamientos. En cuanto a los tratamientos o curas, en cuanto a la problemática de que muchas personas no se han hecho tienen proyectos de vivienda no hemos hecho proyectos de vivienda con permacultura para la clase pobre y clase media, en Caña Guanacaste, en Costa Rica y en otros países del mundo. Está el hecho de que podemos preguntarnos la siguiente pregunta: ¿qué podemos hacer con la permacultura en el corto, mediano y largo plazo? ¿Y qué podemos hacer en lo micro y en lo macro? Y también, ¿qué podemos ir haciendo con pocos recursos, con recursos intermedios y con muchos recursos? Y que la innovación está en lo pequeño, en lo grande, que la creatividad y la innovación y la invención están con poquitos recursos, con muchos recursos, que la creatividad, la innovación y la invención y la experimentación la podemos aplicar en el corto plazo, en el mediano plazo y largo plazo. Entonces, hago esa invitación de manera vehemente y muy respetuosa, que ya es hora de que explotemos nuestra creatividad, nuestro ingenio, nuestra invención, nuestra innovación, y que en Caña Guanacaste, en Costa Rica y en diferentes partes del mundo, en varios países de Latinoamérica, existen personas profesionales, arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros topógrafos, analistas de modelación cualitativa, administradores de empresas, economistas, abogados, políticos, etcétera, para sacar esto adelante, y que sí tenemos potencial para innovar y crear y desarrollar. Y muy importante, en cuanto a los tratamientos de cura, hago aclarar que este tratamiento de cura, lo ideal es que se hagan sin banderas políticas y sin banderas religiosas, y que las banderas que rijan sea la bandera de Cañas, Guanacaste, sea la bandera de Costa Rica o la bandera del país donde usted va a hacer eso. Y sea también regido por la ciencia, por la técnica, por el arte de cada profesión, y sobre todo por valores, principios como con la colaboración, la solidaridad, la honestidad, la honradez, y también algo más importante, ¿verdad? Que ustedes saben que eso es lo que me gusta mucho, también que sean dirigidos por los conceptos de innovación, de creatividad, de invención, de experimentación y demás, y el cuestionamiento. Preguntas interrogantes en cuanto a la permacultura en proyectos de vivienda para la clase pobre y clase media en Caña Guanacaste, en Costa Rica y en otros países, a nivel de cada casa o de todas las casas en total en el proyecto de viviendas. Es decir, que estas preguntas y estas interrogantes se preguntan a nivel de cada casa o a nivel de todas las casas en total del proyecto de viviendas, utilizando la permacultura, porque eso es lo que estamos motivando, ¿verdad? La permacultura. Pregunta número 1. ¿Qué técnicas creativas e innovadoras se pueden aplicar o inventar para tratar de usar el agua residual del baño o de la bañera en proyectos de vivienda? Es decir,
¿Qué podemos hacer con esa agua que nos vamos a bañar, verdad? ¿Qué mecanismos, técnicas podemos utilizar para utilizar esa agua? ¿En qué la podemos utilizar? ¿En qué negocios verdes, emprendimientos verdes podrían beneficiar el lugar donde usted vive? Sea de Caña, Guanacaste, sea de Costa Rica, otro país. Pregunta 2. ¿Qué métodos creativos se pueden aplicar o inventar para tratar o usar el agua residual de la cocina? Puede cocinar, de lavado de ropa, de lavado de auto, de limpieza de proyectos de vivienda. Es decir, ¿qué métodos creativos se pueden aplicar, inventar, podemos inventar, aplicar para tratar o usar el agua residual de las cocinas, cuando lavamos ropa, cuando lavamos el auto? Es agua sucia, ¿verdad? Limpieza en proyectos de vivienda. ¿Cómo la podemos usar? ¿En qué la podríamos usar? ¿En qué emprendimientos verdes o negocios verdes la podríamos utilizar? ¿Qué encadenamientos ahí de innovación o productiva podemos realizar con el sector vivienda y sector empresarial? Pero sobre todo el sector empresarial y de negocios verdes, ¿verdad? Aclarando, sustentable, ecológico. Que aquí está el término económico, está el aspecto económico, el aspecto humano y el aspecto sustentable o el aspecto ecológico. Los tres tienen que combinarse. Y el más bonito, el ingenio, la creatividad y la innovación. Agregando esos 4 pilares, junto con los valores, 5 pilares, diría. Aspecto humano, aspecto de dinero, aspecto ecológico, aspecto de valores y principios y el aspecto de la innovación, creatividad e invención. Y sobre todo la experimentación. Vuelvo a decir, en Caña Guanacaste, en Costa Rica y en varios países de Latinoamérica tenemos el talento, tenemos los profesionales que si lo proponemos podemos ser ingeniosos, creativos, inventivos. Siempre digo esta frase, la creatividad consiste en hacer algo diferente con lo ya existente, o la innovación consiste en hacer algo diferente con lo ya existente. ¿Qué emprendimientos y negocios verdes y ecológicos se pueden aplicar o inventar con el agua residual del baño, en la cocina, la hora de ropa, el auto, en los proyectos de vivienda? También eso es muy importante. Con el agua residual del baño, en la cocina, etc. ¿Qué emprendimientos y negocios verdes se pueden aplicar o inventar? Pregunta 4. ¿Con qué modelos cuantitativos financieros se pueden aplicar o inventar para financiar en dinero o proyectos de vivienda con la permacultura? Aquí entra este servidor, por ejemplo, Cristian Rodríguez, de Caña Guanacaste, de Costa Rica, que ha inventado un modelo cuantitativo de colaboración financiera colectiva y que se puede aplicar en proyectos de vivienda, sea para colaborar de manera de financiamiento parcial o total. Dependerá ya, como he dicho anteriormente, de esas alternativas que se le propongan a ese grupo de personas, y dependerá también, por supuesto, que si ese grupo de personas también contratan los servicios personales de ese servidor, y dependerá también de si ellos adquieren mis servicios personales en ese sentido para a manera de capacitación, ¿verdad? Etcétera, otras alternativas, ahí veremos. ¿Qué nuevos modelos de negocio y encadenamientos empresariales se podrían aplicar o inventar con la permacultura en los proyectos de vivienda? Y sobre todo esto muy importante, damas y caballeros, ¿qué nuevos modelos de negocio y encadenamientos empresariales verdes y ecológicos se podrían aplicar o inventar con la permacultura en los proyectos de vivienda? De tal manera que ahí les dejo la diapositiva de las preguntas para que las vean. Sí, eso es un tema muy interesante. ¿Qué nuevos modelos de negocio podemos establecer aquí? En Caña Guanacaste, en Costa Rica, en varios países de Latinoamérica, en el mundo, para lo que tiene que ver con permacultura en los proyectos de vivienda. Les voy a dar un ejemplo muy rápidamente. Yo dije vivienda, pero ¿qué podríamos hacer de negocios verdes en cuanto a parques polideportivos? ¿Qué negocios, qué modelos de negocios nuevos pueden surgir de crear ya no edificios con construcción tradicional, sino también que hablemos de edificios, construcción de edificios utilizando permacultura? Como podemos ver, posiblemente van a existir nuestros profesionales en el área, como los arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros agrónomos, ingenieros topógrafos, ingenieros en gestión ambiental, ingenieros en manejo de recursos naturales. Posiblemente tengan mucho que aportar, mucho que inventar. Hay mucho que hacer en materia de modelos de nuevos negocios y encadenamientos empresariales verdes, ecológicos, sustentables
y amigables con la naturaleza, por supuesto. Invitación a los actores participantes y sectores claves de Caña Guanacaste, de Costa Rica y otros países, para unirse, reunirse y organizarse para cómo hacer realidad esta propuesta de la permacultura en los proyectos de vivienda. Aclaro, damas y caballeros, actores y participantes y sectores claves. Importante decirles que es importante que se unan, se reúnan, se organicen y planeen cómo hacer realidad esta propuesta de la permacultura. Y de paso, claro, ¿verdad? Que por supuesto lo de aquí, en mi cantón de Caña Guanacaste, ahí cuentan conmigo en los que les pueda colaborar, ¿verdad? Aclarando que tenemos ahí intereses sin fines de lucro, pero también intereses económicos de los dos, ¿verdad? Por supuesto, si sea por ética profesional y honestidad, yo tengo que aclararlo siempre, ¿verdad? No ser mentiroso en ese sentido, ser muy honesto en cuanto a lo que uno busca. En mi caso, objetivos, incentivos no económicos, pero también incentivos económicos, de los dos. Y en ambos incentivos veremos ahí qué podemos aportar, ¿verdad? Ok. Invitación a los actores y participantes claves y sectores claves. Entonces, a unirse, a reunirse, organizarse y planear. ¿Dónde se pueden unir? Bueno, en un lugar público o en una entidad pública, una institución pública se pueden unir. O también en la casa privada de algunos de esos actores, de esos actores participantes clave, de ahí aquí en Caña Guanacaste, de Costa Rica, o de ahí, de su país donde usted viva, cualquier país de Latinoamérica, o cualquier país del mundo. ¿Cuál es la invitación a esos actores y participantes activos del sector privado? Son profesionales como arquitectura, ingenieros civiles, ingenieros topógrafos, economistas, administradores de empresas, analistas de manejo cognitiva, abogados, ingenieros agrónomos, gestión ambiental, manejo de recursos naturales, líderes comunales, personas de las zonas de desarrollo, personas que tengan grandes terrenos y lo estén vendiendo, empresarios y emprendedores del sector construcción, entre otros. ¿Cuáles son esos actores y participantes activos del sector público? Funcionarios claves de las municipalidades, de los ayuntamientos, de sus municipios, personales claves de sus universidades, sea Caña Guanacaste, de Costa Rica o otros países del mundo, de Latinoamérica, de los ministerios de vivienda, aquí en mi país se llama MIVAC, de Bambi, INVO, de las instituciones que ministran el agua en su país, que se encargan de temas de tierra, agua de río. En mi país, Senada, CETENA, estudios técnicos de IFAN, Instituto de Fomento y Asesoramiento Municipal. Están unidos todas sus municipalidades, municipios, ayuntamientos de su país, de su cantón. Diputados de los órganos legislativos o asambleas legislativas de su país. Presidencias de la República, de cada país, como tal. Invitación a los actores, a los actores clave, participantes del sector público, comunarios claves, municipalidades, personales claves de las universidades, Ministerio de Vivienda, Bambi, del Bambi, el Bimbo, del AYA, de Senada, de CETENA. Es importante que esos sectores, tanto públicos y privados, se unan, se organicen. Lo repito, lo reitero a cada rato. Y sobre todo pedirle a estos sectores, que ahí está la clave, es flexibilidad, creatividad, innovación, invención. Está bien que lo aceptemos en diagnóstico, ya se me olvidó, en diagnósticos, en excusas, en problemas, pero yo los desafío, los reto y los invito a que los centremos en las soluciones y cómo hacer posibles esas soluciones y cómo vamos a implementar esas soluciones, cómo vamos a hacerlas real, cómo podemos incorporar valores, más principios en la práctica, cómo podríamos aplicar la innovación, la invención, la experimentación y la creatividad de tal manera que nos permita destacar y diferenciarnos. Y sobre todo ser pioneros. Invito aquí a mi cantón de Caña Guanacaste, a otros países de Costa Rica y a otros países de Latinoamérica, a que innovemos y por ende recordemos, la creatividad consiste en hacer algo diferente con lo ya existente. Ahí soy enfático en eso. Entonces hay que dar la invitación a todos los actores y participantes y sectores claves de Caña Guanacaste, de Costa Rica y de otros países del mundo de Latinoamérica,
quiero compartir con ustedes, vamos a ver cómo vamos de tiempo, damas y caballeros. Uy, sí, ya, el tiempo se nos hizo largo ya. Quiero compartir con ustedes, damas y caballeros, una reflexión. El mundo, el gobierno, las asambleas legisladoras, el sector público y el sector privado, el sistema financiero y el sistema capitalista deben de actuar y funcionar y beneficiar el interés de todas las personas. Porque detrás del alquiler de una vivienda, de la carencia de una vivienda y de la exclusión financiera de crédito para una vivienda, se ubican personas, seres humanos y por ende personas y seres humanos pobres y de clase media, y sus destinos. Y también contribuir a mejorar el daño ambiental y ecológico. Y también la vivienda debe de ser un derecho humano en Cañas, Guanacaste, en Costa Rica y en otros países del mundo. Y por supuesto, en otros países de Latinoamérica. Muchas gracias. Esa sería la reflexión en resumen. Detrás del alquiler, del crédito, la pérdida de vivienda, hay personas, seres humanos y sus destinos. Muy bien, damas y caballeros, vamos con el espacio publicitario del modelo cuantitativo financiero para préstamos Cañas One-CRJ, el dinero grupal de todos, pero para todos, un modelo cuantitativo financiero más humanos que se puede utilizar para financiamiento parcial o total del proyecto de vivienda, ¿verdad? Acordemos que aquí buscamos contribuir con este modelo cuantitativo. También quiero aprovechar también, acuérdense que entre otros, aquí hubo un pequeño error, tenía aquí también que algunos de los servicios personales que podemos observar es tutorías, capacitaciones virtuales, privadas, grupales, individuales, realización de pronósticos de lotería de tiempos de Costa Rica. Otro servicio personal que también ese servidor les puede ofrecer es el diseño, elaboración y adaptación de modelos cuantitativos en Google Sheets, ¿verdad? Donde se les automatiza los que tienen que ver con los cálculos, ¿verdad? Para que usted tenga más eficiencia, ¿verdad? También evaluación de resultados de estudio, eso para la parte de modelos de pronósticos, a ellos les dejo ese servicio. Y también asistencia administrativa cuantitativa en algún modelo que usted esté utilizando y que requiera de asistencia administrativa cuantitativa. También con mucho gusto pueden contar con ese servidor en cuanto ya a los que son los servicios ya profesionales a nivel privado, individual, personalizado o grupal. Estoy a la orden para servirles, ¿verdad? Y la segunda es para lo que continúa aquí con el aspecto publicitario. Invitarlos, quiero decirles que ya cada día se acerca más, ¿verdad? La primera capacitación para profesionales del modelo cuantitativo de colaboración financiera colectiva Cañas One-CRJ. Y quiero invitarlas a todos ustedes, damas y caballeros del sector profesional, independientemente de la profesión que sea, independientemente del ejercicio profesional que usted haga. La idea es capacitar aquí a todos los que se pueda en este modelo cuantitativo para contribuir a la vida financiera de los profesionales. Entonces, dice que esta capacitación virtual se la voy a hacer los días viernes 14 de junio y domingo 16 de junio del 2024. Recordarles que la fecha límite de la inscripción es para el jueves 13 de junio y usted tiene que hacer una inversión estimada profesional de $200. Para mayor información y para inscripción puede contactarme en mis redes sociales. Acuerden que aparece como Cristian Rodríguez AMC. También ahí les dejo mi número de teléfono y WhatsApp 506 código Costa Rica 8492-6340 el número, y siempre pongan más porque ahí antes va el código, ¿verdad? Y aparezco en LinkedIn, en YouTube, en Facebook y en Twitter o X. Entonces, para mí será un honor y un privilegio y algo muy bonito compartir con ustedes este modelo cuantitativo financiero de colaboración financiera colectiva llamado Cañas One-CRJ. Recuerden que le puse Cañas One-CRJ porque Cañas, Guanacaste es donde yo vivo, y CRJ porque mi nombre es Cristian Rodríguez ahí, y estoy totalmente a la disposición de servirles con este modelo cuantitativo de colaboración financiera colectiva.
Aquí les dejo mi tarjeta de presentación, como siempre, una virtual, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Plan, inversión y aplicación. Al final de cuentas tenemos varios servicios, pero la base es esa: inventar y aplicar modelos cuantitativos en las áreas actuales, que de momento son en las áreas financieras y algunas loterías. Muchas gracias. Muy bien, damas y caballeros, a manera de un resumen, ¿qué resumen puedo decir de este tutorial de hoy de la permacultura? Que la apliquemos para aplicarla en proyectos de vivienda para la clase pobre y clase media, ¿verdad? En Cañas, Guanacaste, en Costa Rica y en otros países de Latinoamérica y en varios países del mundo. Aquí el resumen que haría es que la permacultura es algo muy interesante, porque viene a modelar, pues yo sí, imitar. Los profesionales en el área vienen, imitan, ¿verdad? Para aplicarlo eso, materializarlo en su máxima expresión, ¿verdad? En un proyecto de vivienda para la clase pobre y clase media, ¿verdad? Como tal, aplicando la dicha permacultura. Como ustedes pueden ver, en este tutorial lo que se centró fue en el tema del agua, ¿verdad? De cómo utilizamos el agua, podemos utilizar el agua de lluvia, ¿verdad? Cómo se puede almacenar y utilizarlo en un proyecto de vivienda para la clase pobre, clase media. Para mi criterio, eso es algo que ahí estamos utilizando la permacultura. Estamos modelando, imitando, ¿verdad? Cierto fenómeno y contribuyendo. Y también el otro tema: ¿qué podemos hacer? ¿Qué soluciones innovadoras podemos buscar, ¿verdad? Con nuestros profesionales de ingeniería, arquitectura, ingeniería civil, ingeniería topográfica, ingenieros en manejo de recursos naturales, ingenieros en gestión ambiental, ingenieros agrónomos y demás? ¿Cómo podemos hacer con el tema del financiamiento? También con la temática de usar esas aguas sobrantes o residuales, de las aguas que usamos para cocinar, lavar ropa, limpiar, etcétera, ¿verdad? Y qué uso se le puede dar. Y ese uso de esa agua, ¿cómo podría servir? De ahí, cómo pueden surgir nuevos emprendimientos, nuevos negocios verdes y nuevo empresarialismo verde. Y el otro tema de la permacultura es que también no solamente la podemos aplicar, ¿verdad?, para temas de vivienda, sino que aquí son tres temas, ¿verdad? El tema de vivienda, el tema de edificios, el tema de edificios ya comerciales, o cómo pueden utilizar, digamos, el concepto de permacultura las empresas, ¿verdad?, para contribuir con el ambiente, ¿verdad? Y también qué nuevos modelos de negocio van a surgir en esto, qué nuevos tipos de empresas, qué nuevos tipos de emprendimiento podemos inventar. O el otro tema también que yo invito siempre: nosotros, como profesionales de aquí de Cañas, Guanacaste, de Costa Rica o del país de Latinoamérica que usted sea, o del mundo, ¿qué podemos hacer nosotros de diferente en esta materia, en tópicos de invención, de creatividad e innovación, y de tal manera que nos diferenciemos, destaquemos de otros países del mundo, de otros lugares del mundo, y que seamos pioneros en ello, ¿verdad? Y también, por su parte, acordar, ¿verdad?, que este servidor, como analista de modernización cognitiva, aquí lo que en materia, digamos, de servicios comunales, lo que ofrece es, que creo que puede aportar mucho, es con el modelo de colaboración financiera colectiva denominado Cañaguán-CRJ, para contribuir, digamos, en la parte financiera de esas personas pobres o clase media, ¿verdad? Sea para colaborar ahí de manera parcial o total, ya dependerá de otros aspectos más que no vamos a profundizar ahí, ¿verdad?, para no alargar el video. Y sobre todo, que es muy interesante, que creo que aquí van 5 ejes fundamentales en este tema de la permacultura, aplicados en proyectos de construcción de vivienda para la clase pobre y clase media, que serían el factor humano, el factor ecológico, el factor económico, el factor valores y principios, como la honestidad, la honradez, la conciencia ambiental, y el factor más bonito, que es el factor, diría yo, de innovación, que tiene que ver con cambio, con innovación, tiene que ver con invención, tiene que ver con experimentación, tiene que ver con creatividad y con experimentación y demás. Esos 5 tenemos que integrarlos y alinearlos, sin duda alguna, o combinarlos de manera heterogénea. Bueno, damas y caballeros, me despido. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Por supuesto, invitarles a que compartan este video, a que se suscriban a mi canal de YouTube, que toquen ahí la campanita para que les notifique cuando salga un video. Espera verlos y verlos en un próximo video.
También es importante siempre no decirlo, que si tienen alguna pregunta, algún comentario, algún aporte, me lo pueden dejar ahí en la sección de comentarios y con mucho gusto ese servidor ahí los estará atendiendo, ¿verdad? Y bueno, yo creo que sin más que decir, nuevamente muchas gracias por su tiempo. Y por favor recuerden, como siempre, esta frase me gusta hacerla conservada, ustedes saben cuál es, ¿verdad? Por favor recuerden utilizar el poder cuantitativo